Vamos a explicar la herramienta de Google Drive. Google Drive es nuestro servidor, es una herramienta que nos permite tener espacio limitado a cada uno de nosotros y nos permite compartir a nuestro gusto todos los contenidos. Por lo tanto, se va a crear una estructura de carpetas que serán compartidas de forma general al colegio o a determinadas secciones y luego nosotros podremos compartir a nuestro gusto determinados contenidos con nuestros alumnos, con nuestros compañeros o con quien precisemos. Accedemos a Google Drive desde el panel central favoritos.salesianos.org y accedemos a nuestro Google Drive. Una vez que estemos dentro de Google Drive, veremos nuestras carpetas. La visión que podemos tener de nuestras carpetas es de dos formas, o en formato lista o en formato celda, de tal forma que se agrupan. Bueno, personalmente a mí me gusta el formato lista que me ordena alfabéticamente y más rápido puedo llegar al contenido. Pero bueno, realmente así que acorta aquí un poquito todas las carpetas. Si tenéis muchísimas, si es más interesante y nos compartiría lo mismo. Simplemente que se agrupan de otra forma. Y me gusta verlas de formato lista, pero para gustos están hechos los colores. En, bueno, en la creación de una carpeta sencilla es nueva carpeta y le damos un nombre de carpeta. En este caso le voy a dar el nombre de prueba. Creo una carpeta, se me ordena por orden alfabético y con el botón derecho puedo decir, pues ver los detalles, descargar la carpeta, eliminarla, cambiar el nombre, ponerle un color si le quiero poner un color. Destacarla, este botón es importante porque si realmente quiero acceder rápidamente, es más interesante cuando queréis acceder a esa carpeta o una subcarpeta porque directamente se destaca y cuando voy a destacados rápidamente voy al contenido que tengo destacado. En cualquier momento podéis acceder y quitarla de destacados. La podéis mover para meterla dentro de otra carpeta, os va a decir dónde la queréis mover y así la podéis trasladar. Con el botón derecho también la podréis obtener el enlace para compartir. Como es privada, hasta que no vea aquí no la podré compartir. Y por último le podréis compartir con determinadas personas. Esta carpeta en estos momentos se puede ver el contenido, es pública. Puedo hacer más opciones, es pública entre nuestra organización, así sería pública y la podría compartir con un correo electrónico de fuera de nuestra organización, pero en estos momentos la puedo compartir con cualquiera de nuestra organización y las personas que pueden acceder a ella la pueden ver. Podría decir que determinadas personas la puedan organizar, añadir, editar y significa que serían colaboradores de ella. En esos momentos la puedo dejar así y compartir esta dirección de tal forma que cualquier persona que reciba esta dirección ya puede editarlo. Pero no es la forma en la que lo hacemos. La forma en la que lo hacemos es dejarla así para que la podamos compartir y aquí añadimos los nombres de las personas que queremos que editen, ves o que vean. Eh, Normalmente, si tenemos que dar a unas personas el rol de ver y otras el rol de editar, se hace por correos, por los correos de cada persona. Y si realmente una carpeta se la quiero dar a todo el centro, simplemente puedo utilizar los correos de distribución. Así que puedo optar por mandársela a determinada persona, buscarlo en el listado, podría editarla, o optar por decir que no todas las personas lo pueden ver y esto es para todos. Todos @salesianosantander.org. Entonces, al darlo, entendería que es un correo, no, tendría que aparecer aquí una organización. Voy a utilizar claustro general para que veáis el ejemplo. Aquí tendría que aparecer una organización. Me debo de equivocar con el correo y no es el de todos. Y aquí aparecería una organización de tal forma que la estaré compartiendo para ver con todo el claustro general del colegio. Si doy a enviar, recibiréis todos un correo diciendo que acabo de compartir una carpeta y no os diría exactamente el rol que tenéis, simplemente que os dejaría, en este caso, verla. Cuando creáis una carpeta y creáis documentos dentro de esta carpeta o movéis documentos dentro de esta carpeta, coge los roles de la carpeta madre. Significa que si habéis dado un rol de compartir con todas las personas para que puedan editar todas las carpetas o documentos que metéis dentro, tendrán ese rol. Si queréis que una persona acceda a la carpeta de prueba, pero cuando creéis una carpeta aquí dentro que sea prueba 2 no tenga acceso, tendréis que editarla, a compartir
y deis a avanzado, veréis a todas las personas y le tendréis que cambiar el rol o eliminarlas, de tal forma que aunque una carpeta esté dentro de otra, podéis dar los permisos individualizados, pero por defecto coge los permisos de la carpeta madre. ¿Qué más? Bueno, que podéis directamente coger documentos y arrastrarlos a la carpeta y si son distintas versiones los irán actualizando a las versiones anteriores. Que podéis crear nuevos documentos, documentos de hojas de cálculo, de presentaciones y de formularios, que es muy potente y que si utilizáis las opciones de herramientas de Google no ocuparán nada de espacio aunque tenéis espacio limitado. Y si optáis por ir a una carpeta que tenga, pues por ejemplo, sí, en curso sexto me voy a actas y me voy a las actas de 2016-2017, veréis que algunas están hechas con formato Word. Bueno, pues las podemos abrir o las podemos abrir en formato Google, de tal forma que este documento es porque lo utilizamos en versión escritorio y lo actualizamos, y este documento le podemos hacer anotaciones a los márgenes, que significa que yo puedo optar después de, si tengo permiso de editor, pues hacer alguna observación a este acta en comentarios, que es la forma en la que normalmente se comparten y se dan anotaciones a un trabajo de un compañero. Que sepáis que si utilizáis la opción de comentarios, yo personalmente la desactivaría y la pondría una sola notificación. Notificación todo, notificación nada o notificación solo del usuario. ¿Vale? Entonces yo sí que suelo editar las notificaciones para no recibir constantemente notificaciones o aclaraciones que me hagan a un documento. ¿Qué más tenéis que saber? Bueno, pues que esto es una herramienta de buscador, significa que si buscáis algo como, por ejemplo, correos, os aparecerán pues, correos de distribución, que es un documento, la carpeta que tiene los correos de distribución, que es un buscador muy potente en el que podéis buscar. También que podéis arrastrar las carpetas que han compartido con vosotros, las podéis arrastrar a vuestra unidad para que así las tengáis todas en el mismo espacio, y la podéis dar un color a esta carpeta, que no pasa nada, que no le cambiéis el color a la persona que os la ha compartido, pero es interesante que todos los documentos que os compartan los arrastréis hasta vuestra unidad para que sea más práctico el proceso. Incluso si os han compartido un documento le podéis meter dentro de una carpeta, que no pasa nada, la persona tiene acceso a la carpeta y no tiene, tiene acceso al documento, pero no tiene acceso a la carpeta en la que vais a meter ese documento. Que están los archivos recientes, los más recientes aparecerán en esta opción, que está la opción de las fotos de Google que subís, los destacados, los que habéis activado como destacados o los que habéis eliminado directamente, si no vaciáis directamente o intencionadamente la papelera, como puedo hacer yo en este caso, lo podéis recuperar en cualquier momento si lo habéis lanzado a la papelera. Y también os recomiendo esta opción que tenéis aquí arriba a la derecha, que es la de descargar el Google Drive. Descargar el Google Drive os va a permitir que descargar en vuestro ordenador una función de escritorio, ya sea Mac, Windows o lo que sea. En este caso me está detectando que tengo un Mac y lo voy a descargar en mi Mac. Y os va a crear una carpeta donde digáis en vuestro ordenador, de tal forma que todos los archivos que metáis en esa carpeta se modifican en internet en vuestro Google Drive. Es una forma muy rápida, pero es muy aconsejable que cuando no descarguéis todas las carpetas, porque probablemente saturéis el ordenador, y que ese ordenador tenga un usuario con contraseña, porque estaréis poniendo a mano de personas cercanas a vosotros que sin querer pueden tener acceso a la información o borrarla, y entonces tenéis que ser conscientes de que cuando instaléis un acceso directo sin contraseña, como puede ser la versión de escritorio, en vuestro ordenador, ese ordenador tiene que estar protegido por una contraseña de acceso. Nada, deciros que cuando lo instaléis, en la parte superior os va a aparecer el logo, y en el apartado preferencias es donde podéis elegir qué carpeta queréis sincronizar. Os pongo un ejemplo: si queréis instalarlo en un ordenador de clase, no descarguéis todo el drive porque podéis saturar el ordenador, simplemente elegir la carpeta X o la carpeta del año en el que estéis trabajando. Una recomendación es que optéis por crear carpetas de ámbitos, y dentro de esas carpetas de ámbitos luego creéis los años. Imaginaos que dentro de sexto voy a lengua y ahí voy a descargar esta carpeta, que es la que estoy trabajando este año. Y si os puede confundir con otras carpetas que se llamen igual, pues poner la lengua curso 2016-2017, pero no os descarguéis toda la carpeta de lengua porque os estaréis descargando
mucha información y puede saturar el ordenador. Y nada, simplemente recordaros que para que un documento pueda ser compartido y editado por unos compañeros, no podéis compartir un documento de Word, porque ese documento tendrá que ser descargado y subido otra vez, y en ese periodo de descarga y subida un compañero también la ha podido descargar y subir otra versión. Por lo tanto, cuando tengáis un documento, como el que yo acabo de abrir antes de sexto, Actas 2016-2017, si lo abrís con, con la versión de documentos de Google, ese documento se va a convertir a documentos de Google, que como veis no ocupa nada, y este documento sí que puede ser editado por muchas personas a la vez. Así es como se hacen las revisiones de las PGAs, las revisiones del PAZ, de tal forma que todos accedemos a un documento compartido. Y ya para terminar, animaros a utilizar en algún momento los formularios, porque los formularios lo que hacen es lanzar una pregunta, una serie de preguntas a determinadas personas. Es como se hacen las evaluaciones de calidad y se recoge una base de datos que posteriormente ya es tratada y organizada automáticamente sin tener que nosotros estar trasladando las preguntas. Y yo creo que hasta aquí es la explicación de Google Drive.